Si ustedes escucharon la recomendación que nos hizo el gurú, doctor William Hanna, acerca de las recomendaciones navideñas, pues fue muy estimulante. Le dice, bueno, que cada quien haga lo que quiera, porque ellos no le van a hacer caso a nadie. Que beba el que quiera, que coma el que... Porque él tiene un espíritu navideño muy bueno, porque, oye, hemos llegado a un lugar, a una edad muy buena. ¿Quién iba a pensar que en el 2019 nosotros íbamos a hacer un programa de televisión? Y vamos a seguir con el problema que nos preocupa, que es la próstata. Sí. No. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Estrella, urólogo de la patria. Hijo de Patria Estrella. Yo creo que al doctor Hanna no le gusta decir, te lo dije. No, pero el invitado es Juan Carlos Estrella. Doctor, vamos a hablar de Juan Carlos. Estrella. Juan Carlos Estrella, urólogo, está en la USA. En la última presentación nos habló de que teníamos en la USA litotricia, litos, piedra, tricia, ¿qué quiere decir? Destrucción. Triturar. Entonces, piedra. Hipólito es hipo, caballo, lito, caballo de piedra. Exacto. Ay, sí. Hipólito. O debajo de la piedra. Bien, doctor, bienvenido. Gracias por su invitación. ¿Está funcionando el departamento de litotricia? Sí, señor, estamos funcionando hace 2 meses y medio aproximadamente. Ayer cuando vimos la agenda, hicimos el comentario delante de una persona y me dice la persona, esa es la forma de desbaratar las piedras debajo del agua. ¿Es verdad eso? Sí, comenzó ese sistema debajo del agua. Cuando comenzó el sistema, lo inventaron los alemanes. Era una bañera y el paciente se metía dentro de la bañera estaba llena de agua. ¿De qué es la onda que se emite? Era una bujía igualita a la de un automóvil, y esa bujía dentro del agua emitía una chispa, y esa chispa creaba una pequeña burbujita de aire. Esa pequeña burbuja de aire creaba una onda expansiva, y esa onda expansiva se refleja en una parábola y concentra toda la energía de esa onda expansiva, la concentra en un punto aproximadamente de 1 milímetro y casi de 1200 bars de libras por milímetro cúbico, y eso es lo que rompe la piedra. Doctor, ¿por qué es tan costoso el procedimiento? Es costoso porque el aparato está constituido por varias partes. Primero, una camilla que se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Se angula también. Hay algunas mesas para trabajar. El equipo es costoso. Es costoso. Tiene un aparato rayos X, que es un arco en C, y tiene el generador de ondas de choque, que tiene, ya hoy modernamente tiene diferentes tipos de energía. Doctor, ¿hay alguna contraindicación en una persona ya diagnosticada con piedras en los riñones, lugar donde está la piedra, cuándo procede la litotricia, etcétera? Sí, bueno. ¿O siempre está indicada? No, tiene sus contraindicaciones, pacientes muy deteriorados, cuando la piedra es muy grande, porque la cantidad de, vamos a decir, de gravilla, de arenilla que se va a producir es muy grande y se va a atascar en el riñón. Ya para eso se usan otros métodos. Pero no es una enfermedad maligna, ¿cómo se llama? El cálculo. El cálculo no es una enfermedad maligna. No. Antes se sacaba con una cirugía que había que abrirle un costado, ahora con una... ¿Qué porcentaje es candidato a litotricia de los que tienen piedras en los riñones? Eso depende de muchos factores. Primero... Pero está la estadística. Bueno, es que no es una estadística fija, depende de la composición. Vamos a decir que el 80%, 90% es accesible de litotricia. Bien. Depende del tamaño de la piedra. Si la piedra es mayor de 3 centímetros, y sobre todo si es múltiple. 3 centímetros es más que 1 pulgada. Sí, más de una pulgada. Peñón. ¿Qué produce una piedra en los riñones? ¿Cuáles son las sustancias que se acumulan en la orina? Sí. Hay sustancias que tienden a estabilizar la orina, a aumentar la solubilidad de la orina, y hay otras sustancias que disminuyen y precipitan los cristales en la orina para formar el cálculo. Sustancias que ayudan a la disolución de los minerales en la orina: el ácido cítrico, el magnesio, el potasio sobre todo, y muchísimas proteínas, como ellas la de Tom Harsfall, que produce el riñón, que aumenta la solubilidad de las sustancias que tienen naturaleza proteica. Eso cambiando el pH de la orina. Exactamente, el pH de la orina. Doctor, la ingesta de agua o la insuficiencia de ingesta de agua o el trabajo intelectual
son elementos que influyen en la formación de cálculos. Sí, si un paciente predispuesto que ingiera poca agua, va a formar más cálculos que no el que no Lo la intelectual por sedentario. No, Eso es lo que tú... me dicen por el fósforo. ¿Qué tiene que ver el fósforo con el cerebro? forma. Si no ingiere ningún suplemento a base de fósforo para la Pero de los actividad minerales que usted dijo que ahí se pueden acumular. de la acumulación, el Sí. calcio, el Calcio. fósforo, el ácido oxálico Y ácido úrico. y el ácido úrico. Y la misma vitamina C, si se toma en exceso. Bien, doctor, el otro procedimiento que se usa, no para tumores, sino para aumento de lo que decía el doctor Hanna, que es casi fisiológico, la hiperplasia en gente de avanzada edad. ¿Hay algún tratamiento para ese aumento de tamaño que sea específico? Hay muchos tratamientos para la próstata. Aparte de la cirugía abierta, está la resección transuretral, o sea, el abordaje uretral. Estamos hablando de benigno, ¿eh? De benigno, Sí. de la hiperplasia benigna, sí. Ahora creo que van a traer al país, porque la casa farmacéutica me visitó en mi oficina, un tratamiento a base de vapor de agua a presión. ¿Usted ha visto esas lavadoras que usan industriales a presión con Sí. vapor de agua? Incluso una que anuncian por televisión para limpiar la vajilla, los baños y todo eso. Viene un aparato, se llama Repsum, que se usa para quemar la próstata con vapor de agua por vía transuretral. También existe el tratamiento con microondas. Es el mismo principio del horno de la cocina, genera ondas de alta frecuencia que producen calor cuando pasan por los tejidos, aumentan el calor, la próstata se pone 50, 55 grados Celsius y con el tiempo acaba contrayéndose y muriendo porque produce una necrosis celular. Tú llegaste a congelarla. Criocirugía, que se usa hasta para el cáncer. Y en la anterior que hablamos, la onda de sonido, ¿cómo se envía? ¿Es un sonido o es una microonda? Ese es otro tratamiento que está en el país, se llama HIFU, que quiere decir ondas de ultrasonido de alta intensidad en inglés. Y es un aparato por vía transrectal. Está en el país, es una técnica francesa y se hace en el país. Es para el cáncer de próstata, no es para la hiperplasia. Se llama el HIFU, con ultrasonido. Doctor, ¿qué diferencia hay en los tratamientos cuando es cáncer y cuando es hiperplasia? ¿Por qué usted los tratamientos los diferenció bien? Porque el cáncer te va a matar si no lo tratas y la Sí. hiperplasia no te va a matar. La hiperplasia, el tratamiento ese es en el consultorio y la hiperplasia el tumor es un tumor de próstata, te puede matar si no lo tratas. El concepto de que los urólogos solamente manejan próstata es aberrante. El urólogo maneja desde el pene, escroto, testículos, en el varón. Sí. En la mujer también hay urólogos. Sí. Riñones y uréteres. O sea, y la vejiga. Y hay mucha patología. ¿Y la hormona masculina la maneja el urólogo o el nefrólogo? Hoy la testosterona yo creo que se le salió al urólogo. La está manejando más endocrinólogo e internista. Sí. Aunque, por ejemplo, hay personas que les gusta, estudian sobre eso, van a cursos de endocrinología y andrología masculina, y de hecho la andrología, que cubre parte del climaterio masculino, es una área de la urología. Doctor. Sí, por mucho tiempo el mundo se preocupó de la menopausia femenina, ¿verdad? Y entonces el tratamiento hormonal es una cosa y la otra. Y se olvidó de que el hombre también tiene un periodo donde tiene disminución de su producción de hormonas, disminución de líbido, disfunción eréctil. Pero en los últimos años eso ha resurgido. Lo que pasa es también en la andropausia masculina hay un aumento de las aromatasas. Y entonces las aromatasas convierten la testosterona masculina en estrógenos femeninos. Y a medida que se envejece hay un aumento de las aromatasas y por lo tanto más estrógenos en el hombre. Las aromatasas se usan en el cáncer del seno. De seno, sí. Le preguntamos al doctor, al doctor Hanna, acerca de que si es fisiológico la hiperplasia. Y me dijo, por ahí está el doctor Estrella, que te lo explique. Doctor Estrella, el aumento de tamaño de la próstata, ¿qué síntomas le produce al paciente? ¿Se orina en la punta del zapato? ¿Se levanta mucho a orinar? ¿Es de noche? ¿Es de día? Expliquen un poquito sobre el paciente antes de dolor o de cualquier cosa. ¿Qué comienza a ver en su orina? Si mancha los pantalones. Si los síntomas se van produciendo muy lentamente, muy paulatinamente, el paciente no se da cuenta hasta que llega un momento que sufre una agudización de sus síntomas
un día se toma un jarabito que tiene un descongestionante nasal, y se tapa. fenilefrina, exactamente, es un vasoconstrictor, un estimulante alfa-adrenérgico, le cierra la próstata y se da cuenta que está tapado y que esa mañana cuando se levanta no puede orinar. Pero si los síntomas son paulatinamente, el paciente se va acostumbrando. La próstata rodea la salida del conducto debajo de la vejiga y en su crecimiento la próstata está rodeada de una cápsula y en su crecimiento la cápsula no deja que la próstata se expanda exteriormente y va haciendo una compresión interna alrededor de la uretra. Entonces, muchos de esos medicamentos que damos ahora tienen efecto tanto en los músculos lisos de la uretra como también en los músculos lisos que rodean la cápsula prostática. Una cosa, ¿es cierto que la nicotina incide en cáncer de vejiga? ¿O ya eso pasó de moda? El fumador se le dice que la nicotina, yo he visto más cáncer de vejiga en fumadores que cáncer de pulmón. Hay muchos cánceres de pulmón en personas no fumadoras. Ahora, yo diría que el 95% de los cánceres de vejiga están relacionados a fumadores. Bien, doctor, para nosotros terminar, ya sabemos que se cambió, como dicen por ahí, un tajazo que era característico de la operación de riñón por la litotricia, en un porcentaje alto. En el tratamiento del cáncer de próstata hay dos tratamientos que pueden disminuirse en cirugía el tamaño de la próstata o el tumor de la próstata si es cáncer. Resulta que todos esos equipos y tratamientos están en el país ya. Sí, ya hay que irse. Bueno, sí, necesita la termoterapia o la termoterapia, que es con la microondas. ¿Ya hay microondas aquí? No, va a llegar el año que viene ya. Bien. Pensamos que en febrero o marzo estará aquí. Pero tenemos el HIFU, el tratamiento para el cáncer de próstata por vía transrectal, con ondas de ultrasonido altamente concentradas. Existe otro tratamiento con vapor de agua, la termoterapia, existe el láser que está aquí para quemar la próstata también, por vía transuretral. Ya no hay esa herida. Doctor, la cirugía de próstata, ¿por qué es tan complicada? ¿Es que la próstata es un sitio difícil de abordar? La próstata no es el sitio del abordaje. El problema de la próstata es el que no tiene un órgano, que no tiene pedículo anatómico, es decir, ¿que no tiene? Pedículo, o sea, por donde entra la circulación y donde entra no está claro. Entonces, ¿y cómo se irriga si no tiene pedículo? Tiene un pedículo, pero no se detecta, no se puede ver, no podemos ir a ligar la arteria prostática específicamente. Y a veces son cirugías que sangran, y son cirugías muy sangrientas. ¿Y por qué produce impotencia la cirugía? De hecho, la cirugía de hiperplasia prostática no produce impotencia, al contrario, puede mejorar la condición sexual de un paciente, porque la cirugía de hiperplasia prostática está hecha por la uretra, o está hecha por vía transvesical, o está hecha por vía retropúbica, sin abrir la vejiga. Y eso no se daña, uno no accesa quirúrgicamente a los pedículos neurovasculares. Doctor Estrella, no quiero que Lilian se nos ponga brava, porque hasta ahora hemos tratado enfermedades del urólogo al hombre. ¿Cuál es la principal consulta de la mujer al urólogo en República Dominicana? Yo diría que los síntomas, las mujeres consultan generalmente por síntomas vesicales. ¿De? Vesicales. O sea, cistitis, incontinencia. Infección. No tienen infección urinaria, no tienen una micción agradable. O se les sale, o les pica, o les duele, o tienen infecciones. ¿Qué cosas incrementan la incontinencia? El descenso. El descenso, la cantidad de hijos, ciertas enfermedades neurológicas. ¿Se puede corregir eso? Sí, se corrige, claro. ¿Quirúrgicamente? Quirúrgicamente se corrige. Es una cirugía muy grosera. No es grosera. Hoy en día hay muchas técnicas. Antes se comenzaba por el famoso Kelly, que era por vía transvaginal, donde se producía unos pliegues quirúrgicos para empujar, hacer presión sobre la uretra y la vejiga y subirla para arriba. Los procedimientos retropúbicos, el Marshall Marchetti, que se hacía una suspensión, se subía el cuello vesical y con unos puntitos se sostenía, se subía y se acercaba al hueso pubis por atrás. Porque entonces lo que pasa en la incontinencia, vamos a decir, la falta de tonicidad muscular pélvica, por los embarazos repetidos, los partos
las cesáreas, todo eso, había un descenso de la vejiga. Cuando la vejiga está en su posición anatómica normal, que se conserva la anatomía perineal, la presión intraabdominal baja y se transmite por detrás de la vejiga y cierra presionando contra el hueso púbico. Cuando hay un descenso, toda la presión intraabdominal le cae encima de la vejiga y aumenta mucho la presión intravesical, produciendo la salida de la orina. Llegaron hasta el cierre de la vagina. Sí. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Los pesarios y y sutura y todo eso. El Kelly. Sí. El pesario era para la retroversión los del descensos, útero. sí. Doctor, para nosotros terminar, el cáncer de próstata en República Dominicana, ¿tiene algo nuevo que ofrecerle o estamos en el mismo pie? Bueno, uno de los grandes avances que tenemos es que hace un año aproximadamente se está haciendo la prostatectomía radical con el Da Vinci, el proceso robótico, y eso es una cosa increíble. En la literatura médica, el cáncer de riñón hoy ha desplazado en la literatura médica al cáncer de próstata. Doctor, hay otra cosa. El paciente ya ha aprendido algunas cosas y si va al urólogo a veces dice, me quiero hacer un PSA antes de ir. Realmente, ¿cuál es la cifra normal del PSA en un hombre de más de 40 años? Se dice, eso es una cifra Arbitraria. arbitraria, pero arbitraria. Se dice que es de 0 a 4. De 0 a 4. ¿Y después de 4? Es sospechoso, pero si usted conoce a un paciente y lo ha seguido durante 10 años y lo tiene en 4.5 y se ha mantenido así por 10 años, es decir, un paciente que se ha hecho un par de biopsias en esos 10 años, sí. ¿ya? Pero hay un paciente que comienza usted a seguirlo y tiene un PSA en 1.1, al año siguiente lo tiene en 2.2, al año siguiente lo tiene en 2.9, al año siguiente lo tiene en 3. algo, todavía no ha llegado a 4. Tacto normal, sonografía transrectal normal, ese es un paciente candidato a biopsia. ¿Y por qué usted dice que las dos cosas es que le dan el diagnóstico, el tacto y el PSA? Por eso mismo, porque inicialmente cuando todos los tumores se forman, son teóricamente indetectables. Bien. El doctor Estrella está en el mismo lugar del médico que estuvo aquí con nosotros. Giovanni Báez, en el centro médico. Está en el centro médico de la UCE, en la torre de consultorios, doctor Juan Carlos Estrella, urólogo. Solamente eso. Gracias. Hay que felicitarlo porque se operó las dos caderas. Sí. Y luce muy bien. Sí. Luce muy bien. La última vez que vino aquí no tenía la cirugía. No, es que el doctor también tenía miedo. Bueno, como todo el mundo. El doctor tenía miedo. Tenía más miedo que cuando yo voy allá. Pero lo felicitamos no porque tenía miedo, sino porque se operó, salió muy bien. Muy bien. No, está muy bien. Antes necesitaba ayuda. Sí. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muy buenos días.